Lo vamos a presentar en este momento. Estamos en comunicación con Alejandro Aguirre, que es secretario de Hidrocarburos de la provincia. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gonzalo Zamora y Natalia Caso te saludamos desde el Delivery. ¿Qué tal, Gonzalo, Natalia, gente del delivery? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, Suerte. buenísimo. Gracias por atendernos. Además, siempre decimos lo mismo, en este mediodía que uno podría estar almorzando en familia, qué sé yo, y nosotros estamos acá molestando. Alejandro, Ah, bueno, primero un panorama general me interesaría preguntarte, es cómo estamos, cómo está Tierra del Fuego en materia de generación de energía, entendido, ¿no? Como nosotros en Tierra del Fuego, cuando hablamos de generación de energía, solemos hablar de las turbinas Rolls-Royce, pero en este caso no hablo de eso, sino de la energía en cuanto a las inversiones hidrocarburíferas, el petróleo y sobre todo el gas, que es donde más riqueza tenemos en Tierra del Fuego. sí, la cuestión energética obviamente está atravesada por la coyuntura, tanto a nivel mundial, nacional y bueno, local. En Ushuaia todavía tenemos esta gran crisis que hemos tenido en los últimos tiempos, obviamente con lo que tiene que ver con generación eléctrica, ¿no? Pero bueno, nosotros en nuestras casas consumimos gas, consumimos electricidad, digamos, la propia, digamos, necesidad que tenemos de todos los días en nuestras casas. Eso se traslada al comercio, se traslada a los precios, los combustibles. Bueno, tiene una cuestión que tiene que ver con el bolsillo diario, ¿no? Sí. Cómo nos afecta y el uso que tenemos de. Y todo eso que nosotros consumimos como energía se termina trasladando a que Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, el mundo, eh, depende de lo que son las energías, los combustibles fósiles, ¿no? Dependemos, eh, Asia todavía sigue dependiendo gran parte del carbón, el resto del mundo, pongámosle Occidente entre paréntesis, eh, de los hidrocarburos, del petróleo, del gas. O sea, todavía hay guerras por el gas, ¿no? Por Claro. los hidrocarburos. Eso es cuestiones que por ahí pensamos que se han quedado en el pasado, que es el carbón, después de lo que fue la revolución industrial, que empezó a haber descubrimiento con el tema del petróleo, lo que produjo el descubrimiento del petróleo. Después, esta posibilidad de abastecernos de gas para que, digamos, energía más barata, esto en todos estos años, ¿no? Pero todavía siguen generando conflictos territoriales, mundiales, y nosotros estamos, bueno, atravesados por eso. Y Tierra del Fuego hoy depende en gran medida sobre todo del gas, ¿no? Nosotros no, Tierra del Fuego es dentro de las 10 provincias que producen hidrocarburos en el país. De los 24 distritos, solamente 10 provincias producen hidrocarburos. Nosotros estamos en segundo lugar, después de Neuquén, como productores de gas, ¿no? O sea, Ujú. nosotros abastecemos al país dentro de lo que produce el país, que no alcanza, porque hay que importar, producimos el 20% de la producción total, el casi 60, casi 70% Neuquén, con vaca muerta, que es hoy la 70% Neuquén. casi Mirá, 70% está produciendo Neuquén. De ese impresionante. 70%, yo estoy una cuestión de lo que es. Por ahí no lo hemos hablado nosotros nunca, pero por ahí, qué sé yo, podemos llegar a coincidir lo que es el centralismo de Argentina, este falso federalismo, donde todo está nucleado hoy cerca de Buenos Aires. Se consume el 70% del gas que produce el país. El resto del otro 30% en los grandes núcleos urbanos y, bueno, en menor medida Patagonia, bueno, zonas menos pobladas. Entonces tenemos muy centralizado el consumo y se está pensando que Vaca Muerta tiene que abastecer a este gran núcleo de consumo. Se está haciendo un gasoducto que está haciendo el Estado Nacional porque el gobierno anterior nacional lo planteó que lo hagan los privados, no logró hacerlo, como otras tantas cosas que quedaron pendientes, pero hoy se está pensando en hacer una gran demanda que tiene el país, que es la infraestructura para poder desarrollar Vaca Muerta, y que Vaca Muerta compense lo que es la balanza comercial, esta falta de divisas que tenemos, que ingresan divisas por la venta de granos, pero salen por la importación de hidrocarburos, porque Argentina casi un 90% depende del gas y del petróleo, ¿no? En ese contexto, Tierra del Fuego produce ese 20% a nivel país y petróleo no alcanza al 1%. Nosotros no somos grandes productores
de petróleo. Sí somos generadores de divisa porque casi todo nuestro petróleo se exporta. El tema del offshore en la zona de Mar del Plata, además, más del casi el 55% del gas es del offshore. Ese gas que la molécula que estamos quemando acá en la hornalla en Ushuaia, viene de 80 kilómetros fuera de la costa de la isla, digamos. Y en ese contexto también tenemos lo que se denomina la transición energética, ¿no? El mundo ha evaluado que está habiendo un proceso de cambio climático, sobre todo producto de este consumo de esta materia energética fuertemente condicionada por los combustibles fósiles, y se ha puesto objetivos a través de cumbres que se van desarrollando en el tiempo, estudios, análisis, de que hay que disminuir estas emisiones, ¿no? Entonces, a través de índices económicos, castigos, incentivos, está haciendo que gran parte del mundo esté pensando en generar energías que generen menos emisión. Y nosotros, Alejandro, en ese sentido, ¿qué potencial tenemos? Porque se han hecho, digamos, no es la primera vez que yo escucho que hay posibilidades, pero a veces tal vez lo bueno sería conocer si hay estudios concretos y ciertos que nos permitan o nos den la posibilidad de pensar en una inversión de esas características. Y precisamente, digamos, uno por ahí, por haber tenido experiencias anteriores, por un poco la formación, por los años, uno ya se va poniendo grande y va pensando que uno estaba en algún momento, y por formación, yo soy geólogo, ¿no? Me eduqué para buscar hidrocarburos en el subsuelo, ¿no? Claro. Uno va pensando, digamos, en esta situación de que en algún momento estos recursos, que obviamente siempre se supieron que son finitos, hay que ir hacia la búsqueda de nuevas energías. Y Tierra del Fuego no está ajeno a esto, ¿no? O sea, nosotros sabemos por ahí en el inconsciente colectivo, lo tenemos, de que tenemos la posibilidad de generar energía eólica, porque tenemos buenos vientos en la zona norte, pero este potencial no estaba estudiado, por ahí no estaba algunas áreas como universidades o elementos o profesionales dentro de universidades, ni siquiera instituciones, se volcaron a decir, bueno, hagamos un análisis y decir, bueno, a ver qué potencial tenemos de generación eólica, ¿no? Claro, hace unos años la universidad había hecho un mapeo eólico. Sí, claro, ese mapeo, digamos, se hizo sobre determinadas regiones. Hoy se puede hacer a través de sensores remotos, por lo menos tener una cuantificación, que fue lo que estamos hablando este último tiempo, por lo menos desde la Secretaría de Hidrocarburos. Se han hecho tanto la cooperativa como la universidad, ha hecho mapeo. Estábamos justamente hoy a la mañana, le contaba que estaba ocupado a Gonzalo porque hay una maestría que implementó la universidad, que es Políticas Públicas para el Desarrollo Territorial, y ahí nos encontramos diversos actores que nos conocemos de toda la vida de aquí. Hay gente que está en el tema de energía eólica, un poco para tratar de explicar la coyuntura de por qué no se va avanzando de forma continua con estas políticas, ¿no? Y una es esta, es decir, tenemos molinos de viento que lo vemos ahí en la universidad y está sin funcionar. ¿Cuáles son los problemas que hacen que esto no avance? Uno son los estudios de base, ¿no? Y otro es que vienen empresas que te dicen a nivel mundial, nosotros tenemos obligadamente por la cuestión de que tenemos incentivo a través de los bonos verdes que le llaman, o castigo porque no nos compran si generamos determinado tipo de emisiones, tenemos que emigrar por lo menos lo que nosotros producimos de gas, tenemos que compensarlo produciendo energías limpias, ¿no? Y entonces están empezando a generarse estos estudios de base que implican hacer estos mapeos, hacer estos estudios. Es decir, bueno, una de las grandes demandas que tiene Tierra del Fuego es que no está interconectado eléctricamente al continente. El país en sí tiene un interconectado, se produce en distintos lugares del país, energía hídrica, energía térmica, energía eólica. Eso se conecta, es como un gran cableado que tiene el país, pero Tierra del Fuego está aislado de esto, ¿no? Entonces, uno de los límites que tenemos es decir, bueno, si nosotros generamos energía eólica aquí en Tierra del Fuego y tenemos excedentes, ¿dónde los ponemos? Claro, porque en el tema de la alimentación energética, o sea, el envío de gas que hacemos, lo mandamos a través de un gasoducto. Pero claro, si vos generás energía eléctrica a través de molinos o lo que fuera, claro, más allá del consumo no la mandás a través de un gasoducto.
Necesitas un Claro, interconectado. ¿qué capacidad tenemos? Claro, claro. O sea, tenemos medido los vientos, tenemos el tema de la energía alternativa o la energía eólica, la energía solar, tiene una característica que no tiene el hidrocarburo todavía, ¿no? Que es la intermitencia. Hay veces que no tenemos viento, hay veces que no tenemos sol, y toda esa energía que se necesita, ¿de dónde la sacamos? Y bueno, se hacen estas cuestiones mixtas de que sigan siendo a través de gasoil, Claro. de gas y demás. Bueno, esa intermitencia también se está estudiando, está avanzando mucho el conocimiento, es decir, está bien, vamos a tener intermitencias, pero vamos a poder almacenar esa energía. Claro. Entonces se Pero Alejandro, yo tema te del escucho, litio. sí, digo, yo te escucho y la sensación que me genera es, bueno, falta mucho todavía para pensar en que podamos tener a una escala de generación realmente importante, no un molino de prueba en una universidad, que está bien y que tal vez podría, si funcionara, tal vez podría alimentar a ese complejo, pero estamos hablando acá de poder alimentar cuadras y cuadras. Da la sensación que todavía tenemos un camino por recorrer y decisiones que tomar, también diría yo, porque lo del interconectado es una decisión política y social, ¿no? Porque siempre está esa discusión de qué pasa con las torres, qué pasa con los cables, qué pasa con el paisaje. Todas esas discusiones atraviesan este tipo de posibilidades de inversión, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que, bueno, y también el tema que ayer te preguntaba por ignorante, ¿no? Porque es por cuestión generacional, tal vez esta nueva acceso a la información, estos nuevos medios de comunicación y demás, hacen que también sea más democrática la información, ¿no? Entonces la gente tenga posibilidad de no sin ser especialista, poder tener acceso a discutir algunos temas. El tema energético es un tema fundamental del interconectado hacia el continente, el interconectado interno. Cada ciudad produce su propia energía con gas que viene por el gasoducto. Entonces, sí, bueno, estas discusiones son demandas que tiene obviamente la provincia, pero también las oportunidades, ¿no?, que se pueden generar. Este tema de la energía eólica, se puede generar energía para consumo y también energía para generar una ampliación de la matriz productiva, ¿no? Claro. Es decir, hubo discusión con el tema del minado, estando a favor o en contra del minado de criptomonedas, pero es algo que está en el mundo, está sucediendo, es algo nuevo que muchos estados, la gran mayoría, no han legislado todavía, no han normado, otros lo han sacado de su materia energética, los han impulsado hacia otros países. Una dinámica muy rápida de la tecnología que obviamente necesita energía. Entonces, no solo pensar en interconectado, decir cómo llevamos la energía que genera su impacto, sino decir energías limpias. Bueno, está bien, son limpias porque generan menos emisiones, pero para producir 2 gigas de energía eléctrica, por darte un número, se necesitan entre 300 y 400 molinos. Y voy a decir, ¿dónde? O sea, tenés que buscar en Google para decir dónde puedo ver un paisaje con 300 molinos. Claro. ¿Qué me producen, no? En el medio hay áreas protegidas, hay vías de aves migratorias, claro, eso hay una cuestión de uso del suelo. Claro. Porque también pasa que me han comentado en realidad en más de una ocasión que uno piensa, qué sé yo, por ejemplo en la energía eólica y dice, bueno, ya está, listo, no hay que hacer más fracking, se acabó la contaminación, salvamos el planeta. Claro, pero y después resulta que vos tenés que poner unas torres gigantes con unas aspas enormes en grandes porciones de tierra, eso es uso del suelo, que no está del todo estudiado cuáles son las afectaciones que hace, por ejemplo, con las aves migratorias. Claro. Sería bueno nosotros tenemos un biólogo que nos colabora en el programa, que es Ulises Balsa, y no lo tenemos ahora aquí con nosotros, pero es un tema también, ¿no? Porque tal vez dejás de afectar una cosa, pero afectás alguna otra. Claramente es difícil no afectar nada, ¿no? No, seguro. Digamos, el impacto ambiental estamos de que nos paramos sobre 2 piernas, ¿no? Ahí que empezamos a generar impacto ambiental. El tema es dimensionarlo, cuantificarlo, ver, digamos, también esta discusión de que los actores, todos los actores de la sociedad, no solo los afectados, sino el que vive en el ambiente, pueda participar y dar una visión y, bueno, ir viendo qué impactos pueden ser mitigados, qué impactos pueden ser contemplados para que se desarrollen otras actividades del ser humano en sí, ¿no? De poder vivir. Nosotros tenemos mucha potencialidad, que es decir, bueno, tenemos grandes extensiones de tierras inhabitadas, tenemos recurso hídrico, por ejemplo, para lo que es el hidrógeno, ¿no? Es un mercado que todavía, hasta hace 2 años,
no existía mercado de hidrógeno. Hoy se está hablando del mercado de hidrógeno y hoy Europa está diciendo, después tuvimos una guerra por el gas, bueno, busquemos combustibles y las empresas que generan aerogeneradores, electrolizadores, que es para separar, digamos, el agua, el H2O, todos sabemos que es H2O, ¿no? Que es hidrógeno y oxígeno. Lo que hacen es darle electricidad para separar la molécula de hidrógeno, generan hidrógeno y la de oxígeno. Y el agua que utilizan es el agua de mar, que le sacan la sal y ahí obtienen hidrógeno. El hidrógeno se utiliza como cualquier combustible y no genera emisiones, pero para esto hay que generar energía limpia, no tiene que ser a través de hidrocarburos para que sea verde, por eso se llama verde. Pero bueno, hay toda una cadena que hay que ir estudiando, ¿no? Que son Tierra del Fuego. ¿Tiene ese potencial? Bueno, lo primero que dijimos, por lo menos desde la Secretaría, decimos, ¿vamos a estudiar? ¿Está estudiado ese potencial? No. Bueno, ¿cómo lo podemos estudiar? Bueno, a través del Consejo Federal de Inversiones pudimos buscar una fuente de financiamiento para que un grupo de expertos, la verdad que son los expertos que están trabajando hoy con el tema de hidrógeno en el país, gente del CONICET, gente de Chile, digamos, son científicos, nos pudieran decir, mirá, sí, tenés estas extensiones de tierra, pero son privadas, tenés estas extensiones de tierra, pero corresponden al tal ambiente. Y a partir de ahí, sí, bueno, el viento lo podemos analizar a través de sensores remotos, o sea, de hoy la tecnología satelital nos permite saber a qué altura tenemos los mejores vientos, la mejor frecuencia de viento. Bueno, tenemos todo como para que se genere un modelo de negocio. Que una de las patas que le falta, bueno, sí, ahora hay que ir por el protocolo ambiental. ¿Se puede desde la factibilidad económica? Sí, se puede. ¿Se puede desde el recurso natural? Se puede. ¿Se puede desde lo ambiental? Claro. Vamos a verlo, o sea, hay que revisarlo. ¿Ese estudio está en proceso todavía o ya está concluido? Nosotros en lo que es el potencial y el modelo de negocio, es decir, bueno, hay Tierra del Fuego. ¿Qué le falta a Tierra del Fuego? Por ejemplo, un puerto. Los molinos estos tienen 100 metros de las palas estas de largo. ¿Podemos traerlo al puerto de Ushuaia y llevarlo a Río Grande, por ejemplo? Claro. Y no, porque no dobla el Garibaldi. O Claro. sea, entonces hay que decir, bueno, uno de los factores endógenos que tenemos que cubrir es que haya un puerto que pueda sostener esta tecnología. Claro, ¿cómo va concatenada una cosa con la otra, ¿no? Porque tremendo. no podés. El molino, no podés, si no tenés una infraestructura de base primero, no podés avanzar con otras infraestructuras. Otra de las cosas que veíamos con las empresas, que también estuvimos hablando con Total, porque ellos firmamos un memorando de entendimiento, porque ellos tienen que, ahora se llaman Total Energy, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mundo tienen que pasar todas sus usinas, porque ellos producen gas, pero parte de ese gas lo usan para generación eléctrica de sus yacimientos. Bueno, toda esa generación eléctrica de sus yacimientos tienen que migrar a energía limpia, tienen que dejar de emitir ellos en sus propios yacimientos, ¿no? Ajá. Entonces, ahora están poniendo torres de medición de viento, necesitan generar sinergias con los gobiernos locales, y en ese sentido dijimos, bueno, la posibilidad de que se puedan hacer estos estudios de obviamente, gente, incluso hay que certificar internacionalmente para que una empresa pueda obtener un crédito internacional, tiene que tener una certificación real, ambiental, para poder obtener créditos para esto, ¿no? Y nos comenta la gente que está trabajando en esto, dice, todavía no hay grúas suficientes en el mundo para desarrollar, digamos, para poder armar todos estos molinos que se necesitan para generar el hidrógeno, la energía eólica que se está necesitando en el mundo, ¿no? Entonces, hay tecnología que se está desarrollando. Hoy, las principales empresas del mundo que están haciendo aerogeneradores están refuncionalizando sus estudios para decir, bueno, nosotros estábamos haciendo molinos para abastecer una ciudad en electricidad. Ahora se está pensando para hacer combustible o hidrógeno y tenemos que hacer generadores distintos, molinos distintos, porque tienen que ocupar menos espacio, porque tienen que ser más eficientes. Bueno, todo eso está en proceso. Uh-huh. Y uno pensaba que eran procesos de 10, 15 años, porque así está planteado 2050, lo que es el net cero, digamos que lo que emite la Tierra también lo compense, digamos, que dé cero la ecuación. Uh-huh. Pero se está dando con este tema del problema en Europa, la demanda energética en el mundo, se están dando procesos muy rápidos. O sea, industrias como una de capitales texanos que vino hace poco, dice, nosotros pues ya producimos hidrógeno en Texas, pero lo hacemos con energía solar, perdón. Uh-huh.
nos juntamos ahora con una de las principales empresas que hace generadores para que nos haga un diseño y cuantificar cuántos generadores o aerogeneradores necesitamos para producir hidrógeno. Bueno, todo eso se está dando también a pasos muy rápidos. Incluso el Estado Nacional, la última gira del presidente, a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, CULFAS, si ustedes buscan ahora en Google, están saliendo noticias de esta última semana, después de la gira por Europa, donde Europa le está demandando a los países que los van a ver hidrógeno. Entonces se está pensando en hacer una normativa con el tema hidrógeno, incluso se está pensando ya en aplicar retenciones a la exportación de hidrógeno cuando todavía no estamos creando una molécula de hidrógeno, ¿no? Y en esta son cosas que están dando muy rápido, ¿no? Muy, muy velozmente. En esta reunión que decía que tuvieron con Total Energy, hablaron de poder desarrollar un proyecto piloto en la provincia. ¿Cómo sería ese proyecto? Y la idea es, digamos, a partir de la generación que ellos tengan, digamos, que la cuantificación que tengan y puedan tener excedentes o no tener interconectados, es decir, bueno, pensar, obviamente este estudio que estamos haciendo y está finalizando ahora los primeros días de junio, que nos van a entregar esta financiación del CFI, este grupo de expertos que les comentaba. Ya nos entregaron un segundo informe de avance en poquitos días más. Se hace el informe final. Vamos a tratar de presentarlo en sociedad. Creo que ahora entre el 8 y 9 de junio viene el secretario ejecutivo del CFI y tengo entendido, yo ahí no lo manejo, pero se lo va a presentar en sociedad el modelo de negocio y la cuantificación de que si Tierra del Fuego es competitivo por la latitud en que se encuentra con el resto del mundo, ¿no? Y qué le falta a Tierra del Fuego desarrollar para poder lograr la primera molécula de hidrógeno. Entonces, lo que se incorpora Total, es decir, con el monitoreo del viento, el mapeo, la posibilidad de que a través de alguna vinculación de este modelo de negocio se pueda hacer un proyecto piloto de generación de hidrógeno. Es decir, bueno, algún elemento que esté necesitando Tierra del Fuego. Te doy un ejemplo y no es el que se está trabajando, ¿no? Digo, ¿se puede hacer que el tránsito del fin del mundo funcione a hidrógeno? Por ejemplo, el motor reemplazarlo por gasoil a hidrógeno o a amoníaco, porque se puede combinar con el nitrógeno y formar amoníaco, que funcione un proyecto de esas características en Tierra del Fuego con hidrógeno. Bueno, ese es uno de los trabajos que estamos haciendo, ¿no? Sobre todo análisis y estudios de la posibilidad de generar un proyecto de esta característica, ¿no? Un proyecto que sea modelo, que sea piloto, digamos que no sea de escala industrial, para ver, bueno, obviamente la posibilidad de desarrollar acá esas primeras moléculas de hidrógeno en Tierra del Fuego. Alejandro, estamos hablando con Alejandro Aguirre, secretario de Hidrocarburos de la provincia de Tierra del Fuego. Gracias por tu tiempo. Quería hacerte una última consulta y que tiene que ver un poco con una discusión que, no sé, para nosotros los fueguinos me parece que no es una discusión, pero no quiere decir que no lo vaya a hacer, que tiene que ver con lo de la exploración offshore en Mar del Plata, pero no quiero que hablemos de Mar del Plata, porque no es que los marplatenses hablen de Mar del Plata. Lo que sí me interesa consultarte es, nosotros tenemos, obviamente, plataformas offshore, tal vez no a 300 kilómetros, pero las tenemos. Lo que quería consultarte es si hay conversaciones o posibilidades de nuevas inversiones, es decir, de nuevas plataformas, y si en esas inversiones también está contemplada la posibilidad de tal vez, no sé cómo se dice técnicamente, pero resucitar algún viejo pozo que tal vez haya sido cerrado y que por los nuevos métodos de exploración y explotación permita tal vez reabrirlo. Sí, hay nosotros tenemos, a nivel normativo, la provincia tiene jurisdicción hasta las 12 millas, claro, aproximadamente 21 kilómetros de la costa. Uh-huh. Lo que es Total está, digamos, es la operadora, digamos, quien está en la isla, pero está asociada en forma de consorcio con otras dos, que es Pan American Energy y Wintershall, que es una empresa alemana. Estas tres empresas, que siempre fue Total, Pan American también, pero Wintershall fue cambiando de nombre, en los 80, años 78, las áreas eran de YPF, ¿sí? Todas las áreas del país eran de YPF. Claro. Pero YPF estaba en Comodoro, estaba en Neuquén, y aquí en Tierra del Fuego, si bien el área era de ellos, hicieron un contrato de
explotación. O sea, contrataron a una empresa que era este consorcio para que exploten los yacimientos que tenían acá en el sur. Y aquí empezaron a explotar en lo que es la parte terrestre de Tierra del Fuego. Y después ya fueron explorando hacia el mar y no se alejaron mucho. Si uno va a la zona norte de la isla, zona de Cuyen, ve ahí a pocos metros que hay dos plataformas, que era el primer yacimiento Hidra, digamos, que está dentro de las 12 millas de estos 21 kilómetros de Tierra del Fuego. Después, eso se fue desarrollando en la década del 80, del 90, no se desarrollaron más proyectos hasta el 2006, donde entra el yacimiento Carina en producción, que ese sí está a 80 kilómetros de la costa, ¿sí? Eso ya es jurisdicción nacional, claramente. Ahí se instala una plataforma, se pone un caño, y ese caño trae el petróleo y el gas para separarlo en plantas de tratamiento que están aquí en la isla, ¿sí? Después, en el 2016, entra en producción otro yacimiento que se llama Vega Pléyade, que está en el medio de las 12 millas, parten el área en dos, la mitad y mitad de nación y de provincia. Ese fue el último yacimiento que entró en producción en el offshore argentino, año 2016. También plataforma y caño a la planta de Cuyen y de Alfa en la zona norte de aquí de la isla. Pero son todos pozos que se realizaron en la década del 80, ¿sí? Hay otras áreas que hay pozos, como se llama la última que habrán escuchado noticias, que prorrogó las concesiones el Estado Nacional, que se llama Fénix, que es un desarrollo que necesita unos $1.000 millones para poner la plataforma y hacer ese caño que yo les comento, claro, que tienen las otras áreas. Ese yacimiento está descubierto y los pozos están perforados desde el año 82. ¿Sí? Lo que están haciendo es que no hubo, no se dio el escenario económico para desarrollarlo. Hoy se está dando a través de la prórroga de las concesiones, el plan gas, varias cuestiones que viene hecho el Estado Nacional, eso quiero remarcarlo, con políticas de incentivo para poder desarrollar este yacimiento. Lo último fue prorrogar las concesiones que vencían en el 2031 hasta el 2041. Eso le da un mayor horizonte, mayor previsibilidad, digamos, para que las inversiones se recuperen y poder invertir, estos $1.000 millones. Justamente ahora, yo te decía, por ahí tenía una reunión, se está tratando a nivel nacional la posibilidad de que dispongan de divisas y aumenta la producción las empresas petroleras, una demanda que también va a llamar inversiones, se apuesta a eso, se está trabajando en eso. Así que bueno, hay varios escenarios posibles que hacen que, lo que vos decís, estos pozos que son del año 80 y pico puedan entrar en producción rápidamente, uh-huh, y ir cubriendo esta gran crisis que tenemos, que es la salida de dólares por importar gas, ¿no? Claro, claro. Y esos pozos, el hecho de volver a utilizar pozos que son antiguos, implica tener que hacer nuevos estudios de impacto ambiental, o como ya, digamos, los taparon, ahora los vuelven a destapar y no hace falta. No, eso se hace se hace una guía de aviso al proyecto y estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental tiene distintas dimensiones. En el caso, por ejemplo, de Mar del Plata, sin entrar en conflicto con la Mar Platense, es un estudio de base, o sea, es un lugar donde no hay actividad hidrocarburífera. Aquí sí la hay. Aquí se establecen distintos tipos de estudios. Ese claro, caño hay cosas que ya se conocen, digamos, para decirlo más en criollo. En Tierra del Fuego hay algunas condiciones, claro, de impacto ambiental que ya las tenés escritas, por decirlo de alguna manera. Totalmente. No solo están escritas, está estudiado el reservorio, pero ahora hay que ver después de 40 años cómo está ese caño. Digamos, se hacen estudios de integridad de ductos, de hermeticidad, varias cuestiones que tienen que ver, porque no solo hay una cuestión ambiental, también una económica. No le conviene a la empresa tener un caño pinchado que perder por todos lados, porque claro, obviamente toda esa inversión no la recupera. Pero sí, el gas tiene una particularidad, digamos, que necesita ser hermética su producción, digamos, para no tener pérdida de presión. Si vos tenés pérdida de presión en un reservorio, no quiero entrar en cuestiones técnicas, te va a influir mucho en la producción que vos tengas, y el pozo, si es poco eficiente en su hermeticidad, corres riesgos de perderlo, directamente, claro, en reservorio, y perder miles de millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Bueno, perfecto, Alejandro, muchas gracias. Es mucho lo que hay por delante, seguramente, y nosotros, a pesar de ser esa provincia que abastece con un 20% de gas al país, tenemos algunas cuestiones propias de nuestra
provincia que tenemos que resolver, ¿no? Ya lo hablábamos, tema interconectado no solamente con el nacional, sino el propio nuestro, la generación de energía para las ciudades y también para que nos permita desarrollarnos, ¿no? Así que está bueno poder hablar con vos como para poder pensar hacia dónde está yendo, caminando la provincia en materia energética. Te agradezco muchísimo. Y discutiéndolo, ¿no? Discutiéndolo entre todos, me parece que creo que es lo más enriquecedor, ¿no? Yo creo que hay que aprender a debatir, hay que aprender a discutir, hay que aprender a, no poner situaciones extremas, sino decir, es un recurso que lo necesitamos, bueno, hay discusiones que hay que darlas, ¿no? Obviamente, tengo que decir control ambiental, bueno, hay que hacerlo. Si el problema es el control, hay que ajustar el control, hay que asignarle recursos para que dé tranquilidad, ¿no? Previsibilidad también. Totalmente. Alejandro, nuevamente muchas gracias, ¿eh? Bueno, vos, un gusto. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, la palabra entonces de Alejandro Aguirre, secretario de Hidrocarburos.